Bueno, eh, buenas noches chicos, espero que estén todos muy bien en sus domicilios. Me presento, soy docente de Ciencias Sociales en este caso. Les voy a ayudar en este curso con las asignaturas de Historia. Obviamente también vamos a ver un poco de Filosofía y un poco de Educación para la Ciudadanía, ¿ya? Y con ello vamos a empezar nuestro primer tema que va a adentrar o se va a tratar de lo siguiente. Ya les proyecto, regálenme un segundito para poder compartir la presentación. Por favor, me ayudan interactuando con un like, no sé, por ahí algún emoji, un emoticón para que usted pueda aseverar que sí se ve. Entonces, eso, muy bien. Muchas gracias, Alan. Por ahí veo a Denis también. Eh, Veo mucha interacción. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en este caso, yo también quiero invitarles, junto con la asignatura, más que todo quiero invitarles a reflexionar un poquito. La asignatura en este caso, además de ser una asignatura, en algunos casos se le denomina que es un poco pesada. En algún sentido pueden tener razón, pero lo que les voy a enseñar esta asignatura básicamente es a que ustedes puedan reflexionar, a que se empiecen a cuestionar y se empiecen a preguntar ciertas situaciones si están bien o están mal, y precisamente eso es a donde les quiero llevar, hacia el cuestionamiento. Y con este cuestionamiento, obviamente, ustedes me tendrán que ayudar en sus casas, en sus tiempos libres, obviamente con invirtiéndole un poquito más de tiempo a una investigación adicional sobre el contenido que usted quizá tenga duda. No sé, estamos viendo por ahí una Revolución Francesa, quizá no les quedó claro el tema, quizá no se abarcó todos los temas que usted podría considerar. En este caso, a veces eh, falta el tiempo y en este caso les quedaría para su casita poderse analizar. No necesitan más, solo necesitan invertirle de 10 a 15 minutitos y con eso estaríamos más que suficientes. Recuerden, tenemos herramientas súper importantes, tenemos YouTube, tenemos redes sociales, tenemos chat, tenemos inteligencia artificial en este caso, obviamente hay que utilizarlo con mesura y todo lo demás, pero bueno. Entonces, dicho eso, vamos a iniciar con con la primera parte. Vamos a ver esta micro yapa. A mí me gusta mucho Enchufe TV porque además de ser entretenido, divierte mucho y también enseña, ¿sí? Vamos a ver qué análisis les deja a ustedes de esta micro yapa, ¿ya? Prestemos atención. Para todos quienes llevamos un gran propósito. En pro de ti, Produbanco. Ya. Antes, ¿sí se está escuchando bien, tal vez? ¿Sí? Sí, Muchísimas gracias, Ami. Por ahí también Fernanda, Henry, Denis. Muchas gracias. La única que Persona es publicidad engañosa. cumplió con Guayaquil y lo hará con Ecuador. Yo sí. Tenemos una... Ya. Bueno, vamos a ver. Me gustaría escucharles a algunos de ustedes, por ahí algún voluntario que me quiera mencionar cuál es el análisis que le deja este video, qué es la reflexión que les puede dejar, que ustedes pueden entender con este video. Vamos a ver, Lorena quiere hablar. Vamos ahí. yo lo que entiendo es la mala interpretación de lo que es la palabra y también acciones, que una persona puede actuar según, o sea, porque él estaba actuando según la palabra de Dios en sí, o sea, él actúa más siendo convencido por alguien más poderoso en sí. Perfecto, muchas gracias, Lorena. ¿Alguien más tal vez por ahí? ¿Alguien más por ahí tal vez? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, por ahí está tal vez un hombre, vamos a buscar. Luis Chimbo, tal vez está conectado por ahí. ¿Qué reflexión le deja este video? Se podría decir que en el ámbito de la religión se obedecía todo lo que, pues podría decirse lo que son, así la religión predominaba en todo lo que era en aquellos tiempos. Ya, muchas gracias, Luis. Vamos a ver, ¿alguien más? ¿Un voluntario más tal vez?
que nos pueda dar una perspectiva diferente. Ahora vamos a ver, aquí hay un usuario que dice Hades, me llama la atención. Vamos a ver, Hades, tal vez estás por ahí. Bueno, ¿estás o está? Sí. No, perdón, ha sido mujer, perdón. Ahora sí, dígame, ¿qué reflexión le deja este video? Bueno, nos habla sobre la religión, que como dijo mi compañero, predominaba antes y todo lo que se decía, la religión se tenía que seguir al pie de la letra. Entonces, al haber una confusión, podríamos decir que se malinterpreta la acción que él quería decir y lo expresa de una manera cómica. Ya, perfecto. El análisis, vamos por ahí con la idea, pero en realidad está un poquito más ambigua la idea ahí. Lo que más o menos quiere reflejar este video desde el análisis del tema que vamos a asumir es que cualquier evento, por más mínimo que haya sido, en este caso, por ejemplo, la involucración o el involucramiento de tecnología dentro de este periodo de la historia o el inicio de la historia, hubiese cambiado drásticamente el conocimiento que hoy tenemos sobre la historia, ¿no es cierto? Obviamente nos hubiese podido permitido dejar evidencia más tangible, no sé, algo evidencia que obviamente podríamos analizarla hasta el día de hoy, pero en este caso no se da así y obviamente deja interpretación literaria o literal también de todos estos personajes, tanto bíblicos, que sabemos que pueden haber existido, como también podemos dudar de su existencia, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va el análisis de este video. Muchas gracias a los que me ayudaron con su participación. También recordarles que por favor en el chat grupal vayan incluyendo su nombre y su apellido para empezar a tomarle lista, ¿sí? Entonces ayúdenme con su nombre y apellido en el chat grupal, ¿ya? Al final también me ayudarán igual con su nombre y apellido, ¿ya? Bueno, el tema que vamos a ver nosotros ahora se llama o se denomina el origen o los orígenes de la humanidad. ¿Y qué vamos a ver en este caso? Vamos a analizar nosotros la cronología que tuvo que pasar para que podamos llegar a estos tiempos, obviamente analizando desde diferentes perspectivas. Vamos a ver. Nosotros tenemos que muchas perspectivas del origen de la humanidad. Unas son científicas y otras también son no científicas, ¿no es cierto? Los orígenes de la humanidad, en este caso, nosotros vamos a referirnos 100% a la ciencia, puesto que las teorías no científicas nos hablan en su mayoría sobre religión y de Dios, es decir, nosotros somos criados a la semejanza y obviamente a la virtud que Dios nos debió conceder y nos concedió. Obviamente eso lo vamos a alejar un poquito, puesto que está media y compleja su demostración, por así decirlo, con evidencia tácita, ¿ya? En este caso, mencionamos que el origen de la humanidad ha sido un tema central en la ciencia y en la cultura desde el siglo XIX. Ya vamos a ver por qué justamente es este siglo XIX en donde empieza todo este cuestionamiento, ¿ya? Pero antes de ello también tenemos que investigaciones como la de Darwin y Balash nos ayudaron a nosotros a introducirnos más, perdón, hacia unas teorías, en este caso sobre la evolución humana, en donde estos estudios marcaron sobre todo el surgimiento y la comprensión de la humanidad. Obviamente, ¿a qué nos ayudaron a esto? A abrir nuevas vías de investigación. Una de esas teorías de investigación era justamente la que mencionamos acá, la teoría del eslabón perdido, en donde se mencionaba que nosotros éramos seres cronológicos, es decir, nacíamos, nos evolucionábamos, moríamos, evolucionábamos, moríamos, evolucionábamos, moríamos, y de cierta forma, en algún periodo de la historia llegamos a tener la duda de qué había pasado en cierto periodo de la historia, puesto que no teníamos evidencia sobre lo que había surgido, y precisamente esta teoría nace, la de eslabón perdido. Pero lo que posteriormente ciertos estudios nos demostrarían es que esta teoría del eslabón perdido estaría no fundamentada debido a que esta teoría solo abarcaba ciertos periodos de la historia y obviamente también abarcaba ciertas regiones, ¿ya? Puesto que, recordarán ustedes, nosotros no éramos seres sedentarios, sino éramos seres nómadas también, ¿ya? Y junto con esta también está la teoría de la cronoespecie, que se refería más que todo a la coexistencia de diferentes formas evolutivas y obviamente daría respuesta también a la teoría del eslabón perdido. Sí, en este caso, las diferentes formas evolutivas, en este caso tanto del mismo género como de géneros distintos,
causaron esta controversia en la que se daba por perdida una generación de homínidos en este caso, ¿ya? Obviamente, luego se llegaría a la comprobación. Como podemos ver aquí, hay ciertas imágenes que nos van a poder ayudar a nosotros a comprender cómo eran las facciones físicas que tenían estos homínidos en el en el inicio de la historia, ¿sí? Pero también nosotros para entender la historia debemos saber cuándo debemos denominar historia y cuándo debemos denominarle prehistoria, ¿sí? Aquí nosotros vamos a empezar a analizar desde el Paleolítico hasta la Edad Contemporánea, ¿sí? En el Paleolítico, como ustedes pueden ver en este organizador gráfico, vamos a tener que inicia más o menos por el año 2.500.000 y termina en el año 10.000 antes de Cristo. A ese periodo se lo llama Paleolítico y junto con los avances más significativos en este caso es la caza y la recolección. Obviamente este periodo de la historia corresponde a la supervivencia de la humanidad. Luego tendríamos también del 10.000 al 7.000 antes de Cristo, que se llamaría Mesolítico. Obviamente, estas fechas de aquí no son exactas, por así decirlo, puesto que en algunos casos no existe la suficiente evidencia como para poder asumir los años exactos. Por eso es que son años aproximados, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, el Mesolítico aparece del 10.000 al 7.000 antes de Cristo, un periodo más o menos de 3.000 años, ¿ya? En este caso, el avance más importante que tuvo esta parte de la historia eran las pinturas rupestres, ¿sí? Aquellas que se pintaban en piedra. Luego de esto, tendríamos al Neolítico, que en este caso se daría del 7.000 al 4.000 antes de Cristo, y en este caso ya surgiría el tema de la agricultura. Alguien tal vez por ahí, entre su conocimiento, tiene, gracias a qué género ¿a qué género le debemos la agricultura? ¿Alguien tal vez por ahí? En el chat también pueden comentarlo también. Estoy constantemente leyendo. ¿Alguien tal vez sabe a qué género le debemos la agricultura? ¿Masculino o femenino? Vamos a empezar una pelea. ¿Perdón? Femenino. Perfecto. Gracias, Dayana. Y estás en lo correcto. La agricultura le debemos al género femenino debido a su paciencia y obviamente también a su retribución que tuvo con la sociedad y obviamente a lo largo de la historia y en distintas épocas y en distintas civilizaciones y en distintos periodos le debemos y le seguimos debiendo la agricultura al género femenino, ¿ya? Muchas gracias. Luego llegamos del 4.000 al 3.500 en donde, dato importantísimo que me he olvidado, cuando escuchen hablar de Paleolítico, Mesolítico y Neolítico, siempre van a tener que ustedes recordar que se trata de la Edad de Piedra, ¿sí? Es decir, tenemos del año 2.500.000 al año 4.000 tenemos el periodo llamado Edad de Piedra. Luego cada uno se va subdividiendo en diferentes edades, ¿ya? Paleolítico, Mesolítico, Neolítico. Finalmente, del 4.000 al 3.500 vamos a empezar una nueva etapa. En este caso es la edad de los metales, ¿sí? Y en este caso, obviamente, como se llama la edad de los metales, se tenía que trabajar con piedra, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Correcto o incorrecto? Si es la edad de los metales, ¿se trabaja con qué? ¿Alguien por ahí? Metales. Exactamente, ¿no es cierto? Se trabaja con metales, no se podía trabajar con otro elemento, ¿ya? En este caso, inicia justamente, como les menciono, del 4.000 a 3.500 empiezan la edad de los metales, pero no eran cualquier metal, obviamente, utilizaban los metales más maleables, en este caso cobre, también teníamos el hierro, obviamente, aquellos metales que eran, que entre sus características básicas era su fácil maleabilidad, es decir, poderse moldear muy rápido, ¿ya? Básicamente para poder hacer herramientas. Luego finaliza este año de aquí, en el 3.500, y vamos a pasar a un nuevo periodo de la historia, que ya se llamaría en este caso historia. ¿Por qué? Porque la prehistoria termina en el año 3.500 para que lo tengan en consideración, ¿ya? Luego del 3.500 al 476, aquí pasa algo significativo, y es que ya se empieza a tener años exactos, es decir, pasamos al 476 después de Cristo. Obviamente ustedes también deberán entender que dentro de este periodo, es decir, en la Edad Antigua, justamente se da el nacimiento de Cristo y por eso es que ya cambia de historia y todo esto empieza a ser un poco más exacto. Obviamente también tener en consideración que ya se inventa el tema de
imprenta de Gutenberg y ciertos factores más que ayudaron incluso a repartir estas ideas ilustradas, ¿ya? Y justamente en la Edad Antigua, algo significativo de la Edad Antigua es el surgimiento de la escritura. Luego analizaremos un poco más a detalle estos eventos y obviamente para que ustedes puedan analizarlo de mejor manera. Como les menciono, ya existen años exactos, pasamos del 476 al año 1453 después de Cristo, ya con la Edad Media. Tiene un periodo cercano a los 1000 años de análisis de la Edad Media, para que tengan en consideración también. Y en este caso se da con el final o termina ya con el inicio, bueno, inicia o termina también con el final del Imperio Romano, perdón. Y posterior a ello llegaremos con la Edad Moderna que inicia en el 1453 y da por finalizado en el año de 1789 después de Cristo, años exactos. Obviamente a veces pueden variar 1, 2, 3, 4, incluso hasta 10 años, pero no más de eso a diferencia de la prehistoria, ¿sí? En este caso tenemos que el evento cúspide de la Edad Moderna es la caída de Constantinopla, y analizaremos también ello. Y desde el año de 1789 después de Cristo hasta 2025, que es el periodo y el año en el que estamos, se desarrolla o se viene desenvolviendo la Edad Contemporánea. Y un evento ícono de iniciación, en este caso de la Edad Contemporánea, es la Revolución Francesa, junto con sus ideas ilustradas. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no, un like por ahí. ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien, perfecto. Vamos a ver. Muy bien, muchas gracias por la interacción. Vamos ahora a conocer un poquito más sobre qué es lo que vamos a estudiar y por qué es necesario y por qué es importante estudiar este tema de la historia. Obviamente, hay que subdividirlo en categorías. Por una parte va a estar la historia y por otra parte va a estar la historiografía. Pero vamos a ver cuál es la diferencia. A ver, dicen que historia es la narración de todos los eventos del pasado desde los orígenes de la humanidad hasta la actualidad. ¿Sí? Esto es la historia. Y por su parte, lo que es la historiografía es el estudio de cómo se construye y se interpreta la historia, es decir, es la historia de la historia, ¿sí? Además de esto, la historia tiene un enfoque, en este caso disciplinar, y también tiene un enfoque narrativo. Vamos a ver cuál es la diferencia entre el enfoque disciplinar y el enfoque narrativo. Vamos a ver. Dice que el enfoque como disciplina, en este caso, es un estudio académico de hechos históricos significativos y también responde a análisis rigurosos de registros y fuentes para entender las causas y consecuencias de estos eventos. Hay que tener es muy importante conocer esto de acá, debido a que no todo puede ser considerado evidencia, ¿sí? Cualquier, no sé, una hoja que se cayó de un árbol no puede ser considerado evidencia, puesto que no podríamos, o sería un gasto de un desperdicio de insumos, en este caso de carbono, que nos ayuda a determinar el tema de la edad de los componentes que vienen de la historia, por así decirlo, ¿ya? Y en este caso, obviamente, como les menciono, no todo puede ser enfocado a ese análisis o a ser catalogado como evidencia. Y lo siguiente es la historia desde la narración. En este caso, lo que nos menciona es que en este caso aplica un amplio espectro de conocimientos, es decir, la disciplina se centra en los hechos, que ha dejado huella importante en el tiempo y en un lugar específico. Y regresando a ello, por ejemplo, nosotros podemos darnos cuenta en los recuadros verdes cuáles son los eventos significativos comprobados que ha tenido la historia y que nos han ayudado a determinar este enfoque desde lo narrativo. Lo narrativo hace referencia a todo lo que está escrito para que lo tengan en consideración también, ¿sí? Desde otro enfoque, en este caso, se menciona que debemos analizar todos los contextos y obviamente también analizar todas las interpretaciones que pueden ser aplicadas en este contexto y obviamente para el desarrollo de los contenidos que serán repartidos por todo el mundo y obviamente a través de estos a través de los historiadores que son los encargados de ello, ¿ya? En este caso también usted debe aprender a diferenciar entre la realidad de los hechos y las construcciones intelectuales de los historiadores. Por eso es que es súper necesario que usted pueda establecer las fuentes primarias siempre, ¿sí? Usted se preguntará, ¿para qué nos sirve la historiografía? Pues obviamente nos va a servir para
utilizar, en este caso, diferentes teorías y métodos para que que nos ayuden a enriquecer el estudio histórico con evidencia tácita, implícita, que usted pueda ver, pueda sentir, pueda palpar y pueda tocar, ¿sí? Y en este caso, obviamente, tenemos que responder también a un rigor científico, es decir, que nosotros debemos comprobar o saber, sentir y tocar lo que se supone que, o lo que se asume, o lo que dicen ciertos historiadores, para nosotros también poderlo corroborar y decirlo que es fidedigno o que tiene verdad en este caso, ¿sí? Si es que no tiene rigor científico, que si no tuviera rigor académico tampoco, sería imposible determinar ciertos hechos de la historia que a veces parecen inciertos, ¿ya? Para ello también nosotros debemos utilizar las fuentes históricas, ¿sí? Pero ¿qué significa una fuente histórica en este caso? No es nada más que archivos o documentos, o sea, archivos documentales en este caso, que pueden ser utilizados por los historiadores para que estos ayuden a estudiar el pasado. Obviamente, nosotros como una civilización digital, por así decirlo, ya no necesitamos de cierta forma a aquellos historiadores que se encargaban de escribir literalmente a puño y letra la historia, sino no solo necesitamos ahora un clic, un celular para poder dejar evidencia de lo que estamos haciendo, ¿sí? Ahí también recordando que nada, después de que usted tome una foto, nunca más vuelve a desaparecer hasta que pasen muchísimos años, puesto que existen diferentes formas y métodos en los que usted puede recuperar información desde su teléfono, es decir, ahora ya todo es digital y todo puede ser recuperado, ¿ya? En este caso, la importancia de las fuentes, ¿cuál es? Es recopilar información sobre todos los hechos y todos los eventos ocurridos anteriores o posteriores, en este caso, y que anteceden a una época, en este caso. Analizando también esto, tenemos que entender que existen dos tipos de fuentes. La primera, corresponde a las fuentes primarias, valga la redundancia. En este caso, son todas obtenidas directamente de la época en cuestión, ¿sí? Y la segunda, que responden igual redundando, a las secundarias que resaltan de una reelaboración o interpretación de los hechos. Es decir, por ejemplo, en la actualidad nos hemos llenado de fuentes secundarias, pero no es que esté mal, sino que en algunas fuentes secundarias esas fuentes no tienen un fundamento científico y obviamente pueden hacernos caer o pecar de ignorancia en este caso, puesto que solo copiamos, pegamos y no verificamos qué es lo que estamos haciendo, ¿ya? También, dentro de este campo tenemos que ver cuáles son las fuentes primarias y cuáles son las fuentes secundarias para poderlos reconocer. Y más o menos les doy algunos ejemplos, obviamente existen un montón más, pero por ejemplo, entre las fuentes primarias están las fuentes escritas, que son todos aquellos manuscritos históricos, los periódicos históricos, toda correspondencia, es decir, todas las cartas que puedan recetarse de ese periodo de la historia, todas aquellas leyes, decretos, memorias y diarios personales que obviamente ayudan a esclarecer ciertos eventos, pero en realidad existe muchísimo más, es decir, todo lo que esté escrito y que corresponda a la primera persona que hizo eso, obviamente se pondrá o será parte de la fuente primaria, ¿sí? Luego tenemos las orales, las fuentes orales, en este caso son las tradiciones orales grabadas, en este caso son todos los cantos, los mitos, leyendas y testimonios directos que han venido desde esa época hasta la actualidad. Por ejemplo, nosotros, gracias a ello, podemos tener una idea sobre los hechos y los acontecimientos que hizo Jesús cuando existía, ¿no es cierto? Ahí tenemos que dio vista a un ciego, que vivió a un muerto, que resucitó al tercer día y todos los eventos más que podemos analizar, obviamente desde la fuente primaria en este caso, ¿sí? Luego tenemos las fuentes visuales, en este caso son todas las pinturas, fotografías, todo lo que se hace referencia a la escultura, a la arquitectura, a las películas. Nosotros podemos ver ahí, si es que no viésemos las pirámides de Giza ahí en Egipto, no hubiésemos tenido ni idea de cuál era la importancia de estas pirámides para esta civilización. Por ejemplo, la muralla china, si no la viéramos, que fue construida hace muchísimo tiempo. ¿Qué más? Las líneas de Nazca aquí en Perú nomás. Si es que no existiese eso, no hubiésemos sabido, no tuviésemos fuentes primarias como para poder determinar que cierta civilización existió o no. Igual aquí en la zona sur del Ecuador no hubiésemos sabido la existencia de los cañaris, etcétera, 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 ¿ya?
Y fuentes secundarias en este caso también pueden ser todas aquellas fuentes escritas que se refieren a libros, artículos y bibliografías o biografías, perdón, no escritas por esa persona no escritas en primera persona, sino escritas ya en tercera persona haciendo referencia a otro personaje, ¿sí? También están las orales, en este caso son entrevistas, tanto directas como indirectas, también ciertas críticas literarias, los comentarios que se pueden dar, las memorias que en algunos casos se dedican a escribir ciertos periódicos y todo lo demás. Las visuales, igual tenemos documentales, todos los que son los films, videos de fuentes indirectas. Ahora tenemos una gran herramienta como YouTube que nos permite revisar todo lo que nosotros creamos. También las conferencias que se pueden dar en ciertas universidades que también nos sirven porque obviamente son personas que tienen una amplia experiencia y obviamente tienen amplia investigación, pero no dejan de ser fuentes secundarias. Y otras en este caso pueden ser como resúmenes de revista, bases de datos, tanto externas como internas, haciendo referencia al tema de universidades y todo lo demás. Y aquí también obviamente como los informes estadísticos, por ejemplo, ahorita hay algo súper particular en todo el mundo que se hacen censos para saber cuánta población hay y datos de ese interés y de esa índole, ¿ya? Vamos a empezar ahora sí analizando la prehistoria. La prehistoria en este caso, aquí se menciona que abarca desde la aparición de los primeros homínidos hasta la invención de la escritura, ¿sí? Esa es la prehistoria, como yo les había comentado ya, el periodo que tenía de nacimiento. Lo que características básicas de este periodo de la historia es en donde se empieza a ver los cambios significativos que tuvo la evolución humana. Y con estas características, obviamente, vamos a ver ciertos rasgos físicos, ciertas cualidades, ciertas habilidades, como por ejemplo, el control del fuego, en este caso, ya no solo se usaba para espantar animales como era en su inicio o para mantener el cuerpo caliente también, sino que también ya se lo controlaba, ¿sí? No es que fue un accidente, sino que ya se empezó y se inició con su control, es decir, ya había personas expertas o en este caso homínidos expertos en prender el fuego, ya no se demoraban con nosotros medio día queriendo prender el fuego con un palito, ya eran expertos en eso. Entonces también se empieza con la sectorización del trabajo también, ¿sí? Es decir, unos iban a cazar, otros se quedaban a hacer agricultura, y así obviamente luego daríamos paso a otra etapa de la historia, ya con el manejo y el dominio de esas habilidades también, ¿ya? En este caso también tenemos que representó un avance esencial para la supervivencia humana, el control del fuego, ¿sí? Dentro de esto también usted debe recordar, obviamente, como ya le mencioné, que este periodo inicia desde el 2.500.000 años hasta el 3.000 antes de Cristo, obviamente, años aproximados, ¿ya? Características generales de la prehistoria, en este caso, son los primeros humanos, en este caso, su forma de vida era ser nómadas y obviamente vivir en pequeños grupos, no grandes, pues obviamente esto significaba mayor riesgo para las poblaciones. Además de ello, ya se empezaron a utilizar herramientas rudimentarias, por ahí algún loco seguramente le lanzó una piedra a su mejor amigo y descubrieron que esto podría servir para protegerse de ciertos animales y también para hacerse daño entre las personas también, ¿sí? En este caso ahí estaban los piedras, estaban los buriles, como los podemos ver acá en estas imágenes de acá, ¿sí? Estos es un buril. ¿Para qué nos servía en el inicio? Pues para cazar, para pescar y para recolectar alimento, obviamente para generar subsistencia, ¿sí? En este caso, dentro de este periodo de la historia, nosotros vamos a dividirlo y subdividirlo, como ya habíamos visto ya, en el Paleolítico. En este caso se dan los primeros avances en el tema de herramienta y en la utilización de la piedra, y también, obviamente, se seguía viviendo de forma nómada. Por su parte, en el Neolítico ya se desarrolla la agricultura y se dan los primeros asentamientos. Obviamente, estos asentamientos no eran no se asentaban en un solo espacio, sino que simplemente con el tiempo iban cambiando, pero el tiempo en el que perduraba en ese mismo espacio empezó a aumentar, o sea, digamos, midiéndolo en forma de medida contemporánea, ya se quedaban 2, 3 meses y luego iban cambiando, puesto que también las estaciones cambiaron. Obviamente usted habría que ser consciente de que no podían quedarse en ese mismo espacio, puesto que el sol, la lluvia, el calor, la nieve, o el extremo frío o el extremo calor obligaba a estas personas a mudarse, ¿sí?
Vamos a ver, en el Paleolítico, por su parte, tenemos que inicia del 500.000 años hasta los 10.000 años antes de Cristo. En este caso, su organización estaba centrada en la supervivencia, obviamente, pues obviamente existían animales que podían matarlos fácilmente. También ya se empezó con un principio de comunismo gracias al trabajo colectivo y también al trabajo solidario, es decir, se protegían entre ellos. Se seguía con la construcción de herramientas para cazar y pescar, también seguíamos con una vida nómada y el desplazamiento según las estaciones del año, como les había comentado. Dentro de este paleolítico también existen ciertos periodos, como es el paleolítico inferior, en este caso, que es del 2.500.000 hasta el 220.000 años antes de Cristo. Actividades importantes, seguían con la caza, pesca y recolección, también seguían fabricando armas, en este caso, por lo general eran utensilios con la ayuda de la piedra. Empiezan a incluir nuevos elementos ya como los huesos de los animales y obviamente el marfil que sacaban de los mamuts, ¿ya? Los yoles en este caso ya estaban segmentados y existía la diferencia entre hombres y mujeres, obviamente, ¿por qué se buscaba esta diferencia? Obviamente para que los débiles sean protegidos por los más fuertes y obviamente también para que se empiecen a dar los roles de tanto a los hombres como a las mujeres. En este caso, las mujeres eran las encargadas del cuidado de los hijos, ¿sí? Dentro de este periodo también se da la edad de piedra, que ya lo haremos, pero vamos ahora con el Paleolítico Medio, que se da del 1200 del 1100, perdón, al 40.000 antes de Cristo. ¿Qué se desarrolla acá? Se da el perfeccionamiento ya de las armas, en este caso, como base nuclear, la piedra. También se da la invención del fuego, obviamente recordarán, Paleolítico, invención del fuego, para la protección contra el frío y sobre todo la cocción de los alimentos. Por ejemplo, ahorita nosotros no podríamos comernos un pollo, ni una vaca, ni un cerdo si es que no está cocinada, puesto que estamos susceptibles al tema de cualquier enfermedad, en este caso gastrointestinal, y obviamente hay que cuidarse en ese sentido, ¿sí? También ya empieza con la formación de grupos organizados para mejorar la supervivencia. Por su parte, en el Paleolítico Superior, que inicia del 40.000 al 10.000 antes de Cristo, también ya se empezó aquí en el inferior, en el Paleolítico Inferior se hubiera utilizado los huesos y el marfil. Ahora tenemos que en el superior además del hueso y el marfil, se empezó a utilizar la madera, ¿sí? En este caso, ya se desarrollaron mejores instrumentos para poder matar animales, pero ya no solo animales pequeños, sino también animales grandes. Entonces, ustedes ya tendrán en conciencia, más que todo, qué tipo de materiales y qué tipo de herramientas podían elaborar. Por ejemplo, ya no necesitaban un cuchillo pequeño, como podemos ver acá. Quizá ya tenía que ser mucho más grande y mucho más alargado y mucho más filoso también. Entonces, esas características ayudaron en el Paleolítico Superior y obviamente con la inclusión de nuevos elementos, en este caso como la madera, ¿ya? También se desarrolla un nuevo material para matar animales grandes, como les había comentado, perdón, y el arte rupestre empieza a aparecer, como podemos ver acá en esta imagen. Como podemos ver, lo primero que se dibujaban eran formas de animales, también luego las acciones que hacían estos primeros homínidos en este periodo, también se dibujaba las acciones que hacían, como el tema de prender fuego, y eran tan rupestres como nosotros cuando no sabemos dibujar, hacemos una bolita, 4 palitos, 5 palitos, y ya pensamos que eso es un ser humano, ¿ya? Obviamente a eso se le denomina pintura rupestre, ¿ya? También durante este periodo también estaba la edad de piedra, y con empezamos el periodo de la prehistoria, ¿sí? En este caso, el tema de la utilización de la piedra como herramienta era súper importante, ¿ya? Por eso también se le llama la edad de piedra. Analizando y continuando con el análisis, continuamos con el Mesolítico, que se desarrolla del 10.000 al 6.000 antes de Cristo. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos que ya existía una mayor dependencia de recursos acuáticos, también ya se daban una mayor presencia de asentamientos permanentes cerca de cuerpos de agua. Característica importante, esta última de acá que les acabo de mencionar, el asentamiento en cuerpos de agua, puesto que luego aprenderíamos demasiado bien y haríamos cargo de que el estar incluidos en cuerpos de agua haríamos que nuestras civilizaciones progresen. Solo hay que
para la muestra un botón saben decir, solo hay que ponernos a analizar un poquito, y es que en Cuenca, por ejemplo, nosotros estamos rodeados de 4 ríos y es súper importante estar rodeado de ríos, puesto que de ellos dependemos nosotros, por eso hay que proteger las cuencas del Cajas, y las cuencas también, por ejemplo, en el tema de la Amazonía, para que podamos tener energía y que podamos generar también, en este caso, energía hidroeléctrica y obviamente no quedarnos y generar nuevos apagones. Obviamente no podemos quedarnos dependiendo de ellos, ¿sí? En este caso también ya se desarrolla la diversificación de actividades, en este caso de subsistencia, y también se desarrollan nuevas herramientas. Como ven, a lo largo del tiempo y a lo largo de la prehistoria siempre se iba desarrollando y mejorando las herramientas, obviamente. Ya se le iba sacando más filo a la piedra, ya se empezaban a incluir nuevos elementos, en este caso los huesos de los animales, en el caso de la madera y todo lo demás, ¿ya? Característica importante, y algunas veces también este concepto de acá sirve para que nosotros nos podamos dar en cuenta que no es la primera vez que empezamos a sufrir un cambio climático, ¿sí? Sino en este caso, como existía también una era glacial, perdón, obviamente con el paso del tiempo también los polos se iban a ir derritiendo. En este caso, si podemos analizar un poquito más de información, nos daremos cuenta de que la Tierra en el inicio de la historia era totalmente fría, y luego obviamente con el descongelamiento de los polos empezaríamos el tema de los avances significativos, como el nacimiento de la humanidad y todo lo demás. Por eso les decía que a veces es bueno despegarse un poquito de la religión para poder entender estos temas de acá, porque obviamente si nosotros nos ponemos a conversar con una persona que sea muy arraigada a la religión, nos va a decir que somos herejes y que no necesitamos y que no tenemos que decir eso y cosas así. Entonces, por eso es desapegarse un poquito de la religión para estudiar estos temas, ¿sí? Las innovaciones, en este caso, el Mesolítico, tenemos que se daban las herramientas más pequeñas y más sofisticadas, en este caso, la mayor elaboración de artefactos, ya no solo se hacían herramientas como podemos ver acá, ya se hacían cestas, de incluso aquí les puedo mostrar una imagen sobre cómo eran estas cestas en ese periodo del tiempo, también ya redes para pescar, también utensilios de madera, también ya para poder cocinar y también meter estos elementos al fuego, obviamente. Ustedes recuerdan que el fuego quema, ¿no? Entonces, por si no lo recordaban. También luego ya se desarrolla el arte, en este caso un arte rupestre, como les mencioné, y como ustedes pueden ver ahí, cómo están dibujando estas personas para empezar a dejar evidencias sobre su paso por este mundo, ¿ya? Poco a poco nos íbamos haciendo una sociedad compleja, ¿sí? Luego de ello llegaríamos al Neolítico, que se desarrolla del 6000 al 2300 antes de Cristo. ¿Qué logramos con esto? Llegamos a la formación de aldeas y asentamientos permanentes, es decir, empezamos con la construcción de civilizaciones. También la revolución neolítica, en este caso, se da, es decir, dejamos de ser nómadas y empezamos a transformarnos en comunidades sedentarias, es decir, ya no nos quedamos 3 meses, ya nos quedamos 6, 7, un año, incluso un poquito más. Obviamente no éramos sedentarios del todo, pero sí ya era un gran periodo de tiempo. En este caso, al ser sedentarios ya, lo que nos obligaba es a desarrollar, bueno, la agricultura nos obligaba, más bien dicho, a ser sedentarios en este caso, y obviamente ya la domesticación de animales aún más nos obligaba a que seamos comunidades sedentarias. También en este caso, ya nosotros empezaríamos con la primera idea de lo que pronto se llamaría comercio, y en este caso es la producción de el excedente, es decir, si yo tengo 5 personas en mi casa y tengo, digamos, me invento, 6 papas. Si tengo 5 o 6, me va a sobrar una. ¿Qué es lo más probable que pase con esta papa? Es que se pudra, puesto que en algunos casos no les gusta repetir comida, o tal vez quieren cambiar de condimento, de plato, lo que sea, y la papa no puede incluirse dentro de esto, puesto que tiene una cualidad que puede ser. Obviamente es un ejemplo, no es que estoy hablando de forma literal en este caso, más o menos para que ustedes empiecen a entender de cómo es que empieza a producirse este excedente de alimentos, que luego nos llevaría al comercio, ¿sí? Avances del Neolítico, en este caso vamos a tener que se desarrollen innovaciones agrícolas, también está la rotación de cultivos y sobre todo un invento de un sistema de riego también. Obviamente, como ustedes ven, poco a poco vamos convirtiendo en sociedades complejas. Ya no solo se domestican animales, sino también ya se empiezan a domesticar plantas, también se empiezan a construir estructuras ya permanentes, y en este caso, como son los monumentos megalíticos, y también la especialización del trabajo y comercio de bienes. Pregunto yo, vamos a ver si alguien me ayuda a reflexionar por ahí. Jessica Jiménez,
Pues, por ejemplo, ¿cómo creen o cuál cree que fue el primer trabajo que tuvieron los hombres en la especialización del trabajo y comercio de bienes? ¿Qué me podría decir? ¿Cuál sería el primer Eh, Podría ser la fabricación de materiales, ejemplo? herramientas de trabajo como los que fabricaban con piedras primeramente. Ya, muy bien. Exactamente, vamos por ahí. Muchas gracias, Jessica, por su aporte. Está muy bien. Y en este caso, como les menciono, ya empieza este tema de la especialización del trabajo. Es decir, si tú eras muy bueno pescando, tú te ibas a quedar pescando siempre. ¿Y qué ibas a hacer con ese conocimiento de saber pescar? Lo ibas a transmitir a alguien más para que sea igual de bueno que tú. ¿Sí? Gracias a este tema de la redistribución de conocimiento, ¿sí? Luego vamos con el impacto de la revolución neolítica. En este caso vamos a analizar que tuvo el desarrollo de sociedades más complejas. Actualmente nosotros somos una sociedad extremadamente compleja, para que tengan en consideración. Si aquí ellos eran complejos, nosotros somos extremadamente complejos, ¿sí? Y obviamente también con el tema de la organización. ¿Por qué es importante la organización? Se preguntará usted. Y es precisamente porque gracias a ello, lo que ellos lograban era la subsistencia de la especie, no solo de ellos, sino también de la especie. ¿Qué pasaba con las generaciones, perdón, con otras especies, como en el caso del tema de la teoría del eslabón perdido? Quizá por ahí no lograron domesticar el fuego y quizás se murieron de frío, uno no sabe, ¿no? Entonces, ciertas cosas como ellas fueron sucediendo a través del tiempo. Y en este caso también, otro impacto fuera la fundación ya de bases para el comercio y la especialización del trabajo, que es súper importante tenerlo en consideración. ¿Ya? Vamos, bueno, continuamos con esto y llegamos a la edad de los metales, que se desarrolla del año 5000 al 10.000 antes de Cristo, para tener en consideración, ¿ya? Aquí vamos a tener 3 edades. Como les mencionaba, existían metales que eran maleables, obviamente que también podían ser derretidos con muy poco fuego, por así decirlo, ¿sí? Y estos 3 cumplen esas características. Vamos a ver. Dentro de la edad de los metales tenemos que esta es la continuación de la edad de piedra, característica en este caso el desarrollo ya de la metalurgia, que sería la ciencia de los metales, para que tengan en consideración. Lo que pasa aquí también se revolucionan las sociedades humanas, y en este caso los elementos más importantes que utilizaban era el cobre, también estaba el bronce y también estaba el hierro. Este último es el final de la edad de bueno, es el elemento más explotado, por así decirlo, pues obviamente su maleabilidad es mucho más fácil, ¿ya? Con la edad de cobre, nosotros primero tenemos que se empezó con las primeras técnicas de fundición de cobre, como podemos ver acá, ¿sí? También está la creación de herramientas y adornos ya de cobre, es decir, empezamos con el tema ornamental para nuestro vestir también, y obviamente incluíamos esas piezas en nuestra vestimenta, pero también en el tema de nuestra alimentación y en el tema de nuestro desarrollo también de herramientas. En este caso, el cobre no es tan maleable, pero sí es maleable a diferencia de otros metales, a eso me refiero, ¿sí? Y por eso su uso era limitado, precisamente porque de los 3 no era el más maleable, ¿sí? Y en este caso tuvo un impacto en la producción artesanal y el comercio inicial, ¿sí? Vamos a ver, en la edad de bronce, por su parte, se daba la aleación de cobre con el estaño que en este caso sirve para soldar, ¿sí? También estamos con la producción de material más duro y duradero, obviamente característica del bronce, también fabricación de nuevas herramientas, armas y utensilios, en este caso, para hacer más eficientes el tema de las armas, el tema de herramientas que nosotros podemos usar en el tema para domesticar animales, para el tema de las plantas, sembrar y todo el tema que nos ayude con la agricultura y otras actividades más, ¿ya? En este caso, también podemos mencionar que ya se daba o se hablaba también ya de tecnología. Obviamente ellos no sabían ni qué era eso, pero nosotros lo hemos denominado así, que es el desarrollo significativo de la tecnología, y obviamente ya seguíamos con una organización social mucho más refinada. Sí, en la edad de hierro, por su parte, tenemos que empieza con el dominio de la tecnología del hierro. En este caso es mucho más maleable que el cobre y mucho más maleable que el bronce también. Y además que era un material más abundante y obviamente un poco más accesible. Mientras más abundante el material, más barato y obviamente
más accesible para las personas. Y ese fue el caso del hierro. En este caso, lo que empezamos ya con la producción en masa ya de herramientas y armas, obviamente, como ya habíamos empezado a hacer una sociedad compleja, obviamente el tema de defenderse de otras culturas, el tema de proteger lo que era nuestro, de nuestros bienes y todo lo demás, empezó a causar esa necesidad de ¿qué? De hacer más abundante el tema de las armas para protección. Y obviamente también estaba ya con el tema de la expansión y el fortalecimiento de estas sociedades, ¿sí? De la edad de los metales, en este caso pasamos a las civilizaciones históricas, en este caso se desarrolla la metalurgia, como ya les había comentado, y esto empieza a ser utilizado por todas las sociedades humanas que existían en ese entonces. Obviamente, como ustedes saben, el conocimiento era transmisible simplemente por el medio del habla, ¿sí? No era todavía nada escrito, aunque obviamente por ahí había unas pinturas rupestres relacionadas a ellas. ¿Ya? También facilita el comercio y la urbanización de las primeras civilizaciones, también sienta las bases para el desarrollo de las culturas más avanzadas, en este caso de la historia antigua. El impacto que tuvo en este caso la metalurgia en la sociedad es primero, impulsa el comercio obviamente, pues obviamente como se menciona aquí en la edad del hierro, empieza con la producción en masa y sobre todo también empieza con la interacción cultural entre varias regiones obviamente, y sobre todo el desarrollo de estructuras sociales mucho más complejas, como les digo, poco a poco, mientras más se va conociendo, más complejo se va volviendo el ser humano, obviamente porque va teniendo o va accediendo, va desbloqueando nuevas emociones y va desbloqueando nueva forma y nuevas percepciones de ver el mundo en este caso y de sentir en este caso, ¿sí? Las sociedades empiezan a crecer gracias a los asentamientos. En este caso también ya surgen civilizaciones históricas, como luego analizaremos, como lo son la de Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, y obviamente también analizaremos, cruzando el charco, el tema de los imperios incas, los mayas, los aztecas, incluso un poquito más antes de ellos. La evolución de la especie humana, en este caso nosotros tenemos que incluir que todo esto es un proceso evolutivo que inicia desde hace 3.500.000 años, hay que tener interés en ello también, es dato importante, y en donde el ser humano simplemente era un ser primate terrestre que no tenía ni fama ni gloria en este caso, pero luego obviamente iría teniendo ciertas características que le irían haciendo, más bien dicho, ya un ser relevante en la naturaleza, ¿sí? Y en este caso también ya se da la primera relación entre los primates y los homínidos en este caso, puesto que de ahí nace la teoría de la evolución, en donde menciona que nosotros descendemos de los primates. ¿Ya? Vamos a ver. Analizando esto, empezamos con los Australopithecus, en este caso, que llegarían o pasaría ya con su final, que es el Homo sapiens, o también conocido como hombre pensante, ¿sí? Los Australopithecus en este caso tenían la característica que, primero, eran antepasados del género Homo, también ya se habían convertido en seres bípedos, es decir, se ponían en dos pies y también estaban, eran especies ya facultativas que vivieron, en este caso, en África durante el Plioceno, ¿ya? El Plioceno, vamos a investigar esto acá también para que ustedes tengan un poquito más de información. El Plioceno es un periodo de la historia en donde empieza a desarrollarse también ya la vida, para que lo tengan en consideración. Pasaba el tiempo, tanto los árboles como en tierra firme, obviamente ya con su característica de ser un ser bípedo, y diferentes formas en este caso. Ya existía el tema del robustus, del grácil, el bosei, el africanus y el afarensis. En este caso, como puedes ver en la imagen, esta imagen corresponde a un homínido encontrado y su nombre es Lucy, ¿ya? En este caso, ya todos los homínidos empezaban a diferenciarse entre tamaños, entre su forma de alimentación o su dieta también, y en el tema de comportamiento o la conducta. Luego llegaremos al Homo habilis, en este caso empieza a desarrollar herramientas de piedra hace 2.2 millones de años, es la primera especie del género Homo, y viviría en África. Su cráneo, obviamente aquí también hay que tener atención, puesto que su cráneo es algo súper importante, porque mientras más grande se va haciendo, más complejo se va convirtiendo, ¿sí? En este caso tenía un cráneo de 800 centímetros cúbicos, ¿ya? El Homo habilis. Luego teníamos el Homo ergaster, también conocido como hombre erguido. En este caso, lo que hizo
este homínido es desarrollar técnicas, en este caso, avanzadas de supervivencia. También es el puente evolutivo entre el Homo habilis y el Homo erectus. También corresponde a la colonización de otros territorios hace 1.8 millones de años para tener en consideración. Y es la primera especie en que logró salir de África. Más o menos ahí nosotros vamos a podernos dar una idea sobre cómo es que se desarrolló. Si ven, empezamos en África, empezamos a irnos por todo el mundo contemporáneo. Recordando también que no se desarrollaba o no se llamaba en este caso continente, sino era una Pangea antes de ello. También obviamente luego llegaría la subdivisión de ellos, ¿sí? Aquí más o menos podemos darnos en cuenta de ciertas características, como era la tez robusta, como era un grácil, como era un afarensis, como era un bonsai, como era un africanus, como era un Homo erectus, en este caso, más o menos para que tengan en mente cómo es que se arriaba. Un Homo habilis, en este caso, como usted puede ver, ya era un ser bípedo, en este caso, que poco a poco iba haciéndose o convirtiéndose en un ser más recto. Luego tenemos al Homo ergaster o Homo erguido. Consideración, en este caso, por ejemplo, podemos darnos cuenta que el pelo o el vello facial ya no es tanto, a diferencia de los demás, como en este caso, como el grácil, como el robustus, y, perdón, claro, como el robusto y el grácil, perdón, me confundí. Añadí palabras más. Luego tenemos ya el Homo rudolfensis, en este caso, como podemos ver, ya puede incluso agarrar cosas con sus manos. Luego ya vamos como pasando un poquito más, llegamos al Homo antecesor, vamos viendo que tiene una característica humana mucho más marcada. El Homo neandertal, perdón, me había saltado el Homo heidelbergensis, en este caso su procedencia es alemana, igual que el rudolfensis también es procedencia europea. Luego vamos con el Homo neandertal, que sería el último Homo en este caso, que no tendría conciencia, por así decirlo, no empezaría o sería el inicio para poder pensar. Por eso es que el neandertal se utiliza como insulto en algunas civilizaciones, obviamente también, y algunas culturas, obviamente, se utiliza como ofensa, puesto que hace referencia a que no sabía pensar. Y obviamente ya llega el hombre pensante, que es el Homo sapiens en este caso, como podemos verle. Ahí tiene ciertos tintes asiáticos para que también tengan en consideración. Y luego ya llegan el resto de los australopithecus, que son justamente así, para que tengan en cuenta dato importante y dato relevante también, ¿sí? Homo erectus en este caso habita Asia desde hace 1.8 millones de años hasta hace 300.000 años. También fabrica herramientas de piedra y se vistió con pieles de animales. Su primera especie fue la primera especie en domesticar el fuego, desarrolló el lenguaje articulado ya. También luego vamos como el Homo antecesor, el primer homínido en Europa, procede del Homo ergaster, tiene una musculatura más compleja también, alcanza mayor estatura como al convertirse como el Homo erectus, también tiene un cerebro más pequeño que el Homo sapiens. Nuevamente, como les decía, mientras más crece el cerebro, más pensante se va haciendo y más consciente se va haciendo el ser humano. Luego venimos o llegamos al Homo heidelbergensis y al Homo rudolfensis, perdón. En este caso, el primero es un Homo hallado en Alemania, tiene un cráneo ya de 1.200 centímetros cúbicos, tiene gran apertura nasal y es posible un lenguaje simbólico, ¿sí? Obviamente, apertura nasal que ayudaba en este caso a adaptarse a ciertos entornos hostiles. En su parte, el segundo, el rudolfensis, en este caso, tiene su aparición en África hacia 600.000 años, también ya tiene una capacidad craneal mucho más grande, como podemos ver, a diferencia del Homo heidelbergensis. También es antecesor directo del Homo sapiens, datos comprobados. Luego viene el Homo neanderthalensis, perdón, en este caso vivió en Europa, también ya era uno de los homínidos que no solo había vivido en África, perdón, sino que también ya empezó a trasladarse a otra zona del planeta, en este caso a Europa, luego estaríamos por Asia Central y luego con Oriente Próximo, periodo de existencia más o menos por el 230.000 hasta los 28.000 años atrás. ¿Ya? Este correspondería o sería la competencia directa con el Homo sapiens, ¿ya? Y en este caso tiene índices genéticos neandertales, se han encontrado, perdón, índices genéticos neandertales en los humanos modernos, ¿ya? Homo sapiens, en este caso, tenemos que surge en África hacia cerca de 315.000 años,
tiene un cráneo que no era tan, ¿cómo decirlo? No era tan esférico, sino tenía una frente en vertical. También dentro de esta parte moderna del Homo sapiens tenemos que surge de hace 195.000 años, a 140.000 años y colonizó casi todo el mundo, como podemos nosotros darnos en cuenta acá. En este caso, extinguió también a otras especies de Homo, es decir, empezamos con el tema de la conquista. Podemos ver acá más o menos una ilustración sobre ello. Empezamos en África hace 150.000 años y podemos terminar hace más o menos 11.000 años y que llegaron a América, 12.000 años que llegaron a América del Norte y así poco a poco han ido llegando a todo el planeta. Recordando también la glaciación, justamente la zona que estamos marcando por acá, el estrecho de Bering, que nos ayudó también a que los humanos llegasen por acá. Existen otras teorías, obviamente que no son comprobadas de 100%, ¿ya? La colonización humana, por su parte, en este caso tenemos oleadas expansionistas desde el Homo ergaster hasta el Homo erectus, también obviamente se siguen utilizando herramientas y técnicas de producción, en este caso ya no solo en África, sino también ya pasa a Asia y Europa, ¿sí? Dato importante que tienen que conocer de los Homo sapiens es que son los primeros homínidos en haber colonizado, todos los continentes, obviamente en ciertos sectores de la historia. ¿Ya? Estamos hasta aquí. Vamos a responder dos preguntitas nada más, a ver quién me puede ayudar, que son dos preguntitas del libro, ¿sí? Vamos a ver, dice, ¿qué autores realizaron estudios fundamentales sobre el origen de la humanidad a mediados del siglo, en este caso, XIX? Vamos a ver. Exactamente. Muy bien, gracias, Denise. Muchísimas gracias. Estamos en lo correcto. Y vamos a ver una explicación. En este caso, tenemos la explicación que menciona que Darwin es famoso por la teoría de la evolución, por la selección natural, que presentó en su libro El origen de las especies, que tuvo como campo abierto, más bien dicho, campo de análisis, las Islas Galápagos, recordarán ustedes. También tenemos a Balázs, que en este caso trabajó de manera independiente y llegó a conclusiones similares que Darwin, en este caso, sobre la selección natural. Sus observaciones no se dieron en la parte americana, sino en el sudeste asiático, ¿sí? Vamos a ver con una segunda pregunta. Dice, seleccione la respuesta correcta. ¿Qué teoría se consideraba popular en el pasado sobre el proceso evolutivo de la humanidad? Teoría de la cronoespecie, teoría de la evolución lineal, teoría del eslabón perdido o teoría del diseño inteligente. A, B, C o D. ¿Alguien por ahí? ¿Alguien por ahí? La C. Vamos a ver, ¿convencidos todos? ¿Todos votan como Sammy, con la C? Vamos a ver un like, los que están a favor. Eso, Henry también dice que sí. ¿Quién más dice que es la C? Jessica también. Perfecto. ¿Quién más por ahí? Luis también, muchas gracias. También él menciona que es la C. Catherine Reynoso. Muy bien, vamos a ver, vamos a destapar. Y justamente es la C, la teoría del eslabón perdido. En este caso, corresponde a una teoría popular en la que, en el pasado, sobre el proceso evolutivo de la humanidad. Esta teoría se basa en la idea en la que la cadena evolutiva, desde los primates hasta los seres humanos modernos, había un eslabón intermedio que no había sido descubierto, sino, en este caso luego sería refutado y también sería analizado. Y se mencionaba que simplemente esa especie que estaba siendo analizada había terminado su historia ahí y se había concluido, es decir, había desaparecido y obviamente la historia o la vida en la Tierra había continuado, ¿sí? Y eso, chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, tal vez, duda, inquietud que les pueda responder? Si no, ya para ir sellando. No, creo que no hay tal vez por ahí. Listo, estamos claros. También les invito a leer el texto literal en su libro, perdón, de toda la lectura, puesto que aquí también ustedes podrán analizar ciertos aspectos que quizá faltaron en las diapositivas y todo lo demás. Sí, ahí no les toma más de, leyendo así una media horita por día, unos 3 días máximo les va a tomar en entender todo el texto, ¿ya? Eso, chicos, un gusto siempre compartir con ustedes y un gusto también conocerlos, aunque sea de
de nombres y en algunos casos de perfiles. ¿Ya? Esto sería todo por el día de hoy. Un gusto, como vuelvo y repito, estar con ustedes y no tengo nada más que decir. Tal vez por ahí. A ver si, Fabi, tal vez por ahí algo más. Ah, recuerden también, por favor, ahorita enviar sus nombres nuevamente, ya para cerrar la clase, ¿sí? Ya. Vamos enviando sus nombres, por favor, para también ya pasar la lista, por favor, que es la lista final. No se olviden responder los de ejercicio, ¿sí? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, ¿ya? Ya voy anotando a quienes Profe, están. una consulta antes de nada. Dígame. ¿El libro dónde le consigo? Para ello tienen que acercarse al centro Neutrón, usted lo podrá recibir y obviamente le podrán entregar, ¿sí? Estamos atendiendo desde Ya. las 8 hasta las 7 de la noche para que tengan en consideración, ¿sí? Ya, muchas gracias. Listo, no se preocupe a usted, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Tal vez alguna duda? Ya. Vamos a empezar a ver. Gracias, si no, ya nos vamos a ir retirando nomás. Muchísimas gracias, chicos, ¿ya? Muchas gracias, nos vemos. Cuídese mucho, nos vemos pronto. Bueno, vamos a ir llenando. Muchas gracias, Micaela. Gracias, Alan. Gracias, Ami. El centro neutrón brilla fuerte en la oscuridad. Profes brillantes formando